seguridad no es una reacción, es una estrategia. Bienvenidos a Seguritalks, el espacio donde analizamos los riesgos que definen nuestro entorno, de la mano de Omar Trujillo y Sergio Loyola. Dialoguemos sobre seguridad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Muchísimas gracias por estar conectados en un capítulo más de Seguritalks. La verdad es un honor y hoy en día agradezco el que podamos estar todos unidos. Y bueno, Omar, ¿cómo estás? Muy bien, Un capítulo más, un momento más y un momento mágico y con todo un honor con una gran invitada, amiga, compañera de trayectoria, somos de distintas, generaciones, ¿no? De DCI, pues vaya, hemos estado juntos estudiando, o sea que nos conocemos perfectamente bien en cuestiones de estudio, sabemos que los tres somos una par de estudiosos en toda la materia y eso hace muy padre, es una reunión muy, muy agradable y de gran ánimo, ¿no? ¿Qué tal, Omar? Muchas gracias, Ser. Pues bien contento igual por la invitada porque estamos abriendo un nuevo capítulo, nuestro segundo capítulo en este tipo de sesiones. Le toca ser madrina porque apertura con las damas a nuestra invitada, entonces es un doble honor. Gracias, Serge, te agradezco el esfuerzo, sé que tienes ahí una situación complicadona, pero te agradecemos infinitamente el esfuerzo. Y si no tenemos mayor preámbulo, maestra Gigi Agassini, especialista en muchos temas de seguridad, te queremos agradecer por acompañarnos, por aperturarnos tu agenda y darnos el espacio de poder charlar contigo. Bienvenida, maestra Gigi. Buenas tardes, días, noches, como dice Serge. Vamos a cerrarlo como buen día a todos. Pues muy feliz de estar con ustedes, Sergio, Omar. Muchísimas gracias por la invitación. No puedo ser madrina porque me estás diciendo que fui la segunda, entonces que te lleve la responsabilidad quién fue el primero. No, solo broma, pero verdaderamente es un gusto para mí siempre compartir con amigos, con colegas muy profesionales y bueno, pues estar aquí con ustedes en este momento para compartir importantes tópicos de nuestra industria que siempre siguen pues su evolución y a veces nos meten en complicaciones. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, un honor siempre, maestra Gigi. Y quisiéramos empezar, nosotros te conocemos muy bien, ya ahí nos dio un preámbulo previo, Serge, de lo estudiosa que eres y lo especialista que eres, pero la audiencia, quisiéramos que le dijeras a la audiencia, ¿quién es la maestra Gigi Agassini? Ay, eso es muy difícil porque soy muy mala hablando de mí misma, pero para tu audiencia, yo creo que lo más importante por conocer es pues que ya tengo unos añitos, ¿verdad?, en la industria. Comenzando por el lado físico, toda la tecnología, hice una transición hacia cyber, que me llaman, que es mi pasión, pero cyber, AI, privacidad. Sin embargo, mi foco realmente y mi pasión es riesgos, en lo que me he estado enfocando, alineando, por supuesto, las otras líneas que mencioné, cyber, AI y privacidad. Y bueno, pues me gusta ayudar, entonces me gusta ayudar a las organizaciones a que creen buen foundation de riesgos y puedan alinear a través de governance, cyber, AI, que hoy está muy en boga, y todo lo que sean los elementos críticos hacia las organizaciones y que puedan tomar decisiones en este mundo complejo. Obviamente, mi camino no ha sido lineal por nada del mundo. He ido transicionando desde roles operativos hacia ahora en la parte estratégica, que ese es en donde me encuentro en estos momentos como consultora y es la que más me gusta, ¿no? La parte, diría tal vez un poco aburrida, que a nadie realmente le gusta, ¿no? Gestionar la estrategia, elaborar la estrategia y ejecutar una estrategia, ese es realmente ahí donde estoy, lo que más me gusta. Perfecto. ¿Cómoda en lo que estás haciendo, maestra Gigi? Me imagino que sí. Se te nota. Ay, me encanta, sí. No es trabajo porque realmente disfruto mucho cada día, amo lo que hago.
soy, por supuesto, un geek de la tecnología. Me encanta la tecnología. Es ahí donde nací con mi background, ¿no? Ingeniero en sistemas y, bueno, pues un technology lover, por supuesto. Es lo que me gusta. Y, bueno, ¿por qué no? Educándome, ¿no? Y sigo, porque pues bueno, nunca terminas de aprender. Y, bueno, pues una de mis grandes, no sé si cualidades, pero es que soy muy curiosa, ¿no? Me gusta siempre estar aprendiendo. Es importante para mí, sobre todo como consultora, poder estar o tratar de estar un paso hacia adelante y poder dar y brindar la mejor consultación a las diferentes organizaciones con las que trabajo. Perfecto, y sabemos que lo Que haces se vuelve, extraordinario. Adelante, Sam. perdón, Omar, fíjate que se vuelve bien interesante esa parte, Gigi, porque yo me acuerdo cuando estábamos estudiando, ¿no? Hace poquito, ayer o antier, vimos en la cuestión de que qué es lo que debíamos de tener, ¿te acuerdas? Y me decías, oye, aquí en tu corporativo, en el edificio, ¿qué tienes? Tienes esto, tienes el otro. Entonces, medidas de seguridad, cómo se debe de tener, Pero hoy en día ha ido cambiando y ha ido evolucionando, ha ido generándose nuevas vertientes con las cuestiones de innovación, tecnología, en cuestiones de estudio, pero además otra situación. Antes y nos tocó ver que seguías picando piedra porque además otra situación, y la verdad es que siendo mujer no es lo mismo estar entrando también en otra sección de seguridad, pero ya de ciber, en donde se mueve otro tipo de conceptos y es donde has estado quedando muy fuerte piedra y abriendo esa parte, porque además nos ven muchísima gente joven, y eso es la idea de Seguritalks, que podamos compartirles y decirles, sí, vénganse por este camino, porque hemos estado viendo que más chicas se van uniendo a todo lo de ciber. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has percibido ese cambio poco a poco en este tiempo? Me gusta parcialmente lo que mencionas, porque en efecto me parece que se han abierto campos muy interesantes en donde está llamando la atención de otros géneros y es genial tener esa diversidad. Y es que eso es diversidad, ¿no? Diversidad es poder tener diferentes backgrounds, diferentes puntos de vista para tratar de encontrar una solución conjunta y entonces cada uno con su cognitive bias, ¿verdad? Va a poder aportar. Entonces, si tú realmente quieres conseguir la persona correcta, pues tienes que abrir tu scope para buscar en ese océano, ¿no? Dentro de los diferentes tipos de peces, por ponerlo en sentido figurativo, y poder elegir uno que te brinde una perspectiva distinta. Es genial ver a mujeres tanto en el lado de seguridad física como en el lado de ciberseguridad / tecnología. Más como mujer te diría, it is not enough, ¿no? Y yo creo que nunca será suficiente. Necesitamos más jóvenes y necesitamos más mujeres y necesitamos más de todo, ¿no? Diversidad no es colores, sabores, nacionalidades, no, sino es un buffet. Diversidad, como lo dije, es cuáles son tus skills, tu background, cuál es tu experiencia, porque a veces tenemos ese blind spot de que, no, necesitamos una persona con 100,000 años de experiencia. Y entonces dejas a un lado a las nuevas generaciones que están comenzando, que están buscando esa oportunidad. ¿Por qué no darle una oportunidad? Tienes sangre fresca, una visión distinta, ¿no? Que vienen saliendo de la teoría académica de la escuela y que están eager por entrar al field y darte una perspectiva distinta. Y eso me parece súper, súper valioso. Entonces, lo voy a decir siempre, nunca será suficiente el género que estamos representando, que represento con mucho orgullo. Necesitamos más, pero lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo mujeres en posiciones de
mayor responsabilidad. Y no es un tema de competencia entre quién es mejor, el hombre o la mujer. Eso me parece que ya quedó 10,000 años atrás y nunca había sido esa la intención. Más aún, desafortunadamente, en estas actualidades lo seguimos viendo. Pero son skills diferentes, son visiones distintas. Las mujeres tenemos skills distintos que el hombre tiene. Nos complementamos perfecto, ¿no? Lo ves en la tecnología. Para que un switch funcione necesitas un macho y una hembra, ¿no? Para que se puedan hablar bien, para que funcionen y entonces tú puedas seguir construyendo en tu diseño de red. Entonces es así, te complementas uno con otro y ese es lo bonito, ¿no? De la sociedad y de tener tanta diversidad en personas. Qué buena analogía acabas de hacer, maestra Gigi, me gustó. Esa analogía me gustó y me la voy a quedar. Adelante, Sergio, ¿vas a comentar algo? Te la presto. Sí, fíjate, Gracias. Omar, no sé si te acuerdas, hace poco participó la maestra Gigi con un panel de especialistas, todas mujeres en ciberseguridad ahora en el mes de la mujer. Pero era complicado encontrar, tú buscabas y en todo momento salía maestra Gigi, ¿no? O sea, Gigi Agazzini. Entonces, y se volvía un poquito complejo la cuestión de sumar a todas las demás participantes, pero cuando ya se logra, hay un tronco común y esa parte de la organización, de la forma de ver las cosas, de cómo tienen que estarse generando los riesgos y demás, es una parte muy emocionante porque entonces dices, aunque estén en distintos sectores públicos, privados y demás, se vuelve que hay una línea. Y esa parte muy pocas veces en el sector de seguridad lo puedes ver, que tengas una línea, un árbol, ¿no? De raíz. Entonces, pues eso se vuelve bien padre, pero y además eso es lo que nos va llevando que además antes eran medidas de seguridad o un tipo de tecnología para estar cuidando, ¿no? Organizaciones, y hoy en día ya todo le estás colocando inteligencia artificial a las organizaciones, pero que no quiere decir que sea lo ideal, ¿no? O sea, tiene que ver con ese espíritu de más bien qué tipo de organización es para que nosotros le podamos dar esa medida de seguridad, pero ese feeling que ustedes tienen. Claro, ahora le das una doble responsabilidad a la maestra Gigi, siendo un referente tan importante, maestra Gigi, que sí, como dice Ser, si buscas, eres las primeras opciones que nos aparecen a mucha gente, entonces se vuelve una doble responsabilidad por la gente que viene, que te sigue, que te seguimos, y las chicas o las mujeres jóvenes que te van a tomar como referencia, maestra Gigi. ¿Qué opinas de eso? Ay, acabas de poner aquí como un peso tremendo No. en mis hombros. Ujú. Bueno, híjole, sí, tú tienes razón, es una responsabilidad doble, ¿no? Porque puedes marcar una referencia hacia las nuevas generaciones que vienen, lo cual personalmente me compromete a ser mejor conmigo y a ser mejor con la industria por ser ese referente. Y lo digo con muchísimo gusto y con mucho cariño. Tengo varios mentees jóvenes. Uno de ellos es parte de una asociación que compartimos todos nosotros. Y yo me siento como su mamá porque lo he visto crecer y me encanta, ¿no? Y siempre estoy como tocando base, ¿cómo vas? ¿En qué te puedo ayudar? Y eso, sí, me compromete conmigo misma a ser mejor, a estar siempre educándome, obviamente siempre ser ética, profesional. Y pues sí, nunca sabes de verdad, y eso lo digo con mucha honestidad, nunca sabes el impacto que puedes tener en otros. Por eso es importante conducirse con verdad, con honestidad y con mucha ética. Y es algo que, bueno, mis valores son absolutamente lo que me ha llevado alrededor de mi carrera profesional y de toda mi vida. Y es algo que cuido
con mucho fervor y con mucho entusiasmo, porque sí, uno tiene que ser responsable de cómo actúas, de lo que haces y sobre todo de lo que dices. Tiene que ser con conocimiento, ¿no? Tienes que educarte, tienes que estudiar y nunca parar porque esto no para, ¿no? De todo lo contrario, en este mundo complejo en el que vivimos, que seguramente entraremos en el tema, te exige más, ¿no? Entonces, no es fácil estar en esta carrera. Tengo varios colegas, entre ustedes, algunos incluidos, no pares de estudiar, no, No, sí. no puedes, no debes. Si No quieres seguir siendo ese referente, si quieres ayudar a otros y mostrar a las nuevas generaciones, ¿no? Que es una carrera larga. Dicen que no es una simple carrera, es un maratón, ¿no? Y tú decides en qué momento vas avanzando, vas haciendo pausas, te tienes que detener a hidratarte y prepararte y seguirle dando, Por ¿no? supuesto, por ¿No? supuesto. Así es. Es un proceso y me encanta lo que dijiste, Omar, porque sí, justo fui a Europa hace 4 semanas y a la conferencia de ASIS y estaba conversando con un grupo de estudiantes. Me encantó, creo que fue de mis highlights en la conferencia. Y eso fue uno de mis consejos a los chicos. Fallen. No necesitan permiso para fallar. Fallen porque de ahí van a aprender. Cuando ustedes escuchan a un viejito como yo decir, tenemos tantos años de experiencia means todos los errores que cometiste hasta llegar a donde estás, ¿no? Entonces, permítete fallar, no necesitas lacerarte por eso y consíguete un mentor. Exacto, justo, sí. Oye, y entrando un poquito en materia, maestra Gigi, cuando hablábamos del tema del que íbamos a hablar, ¿no? Nos costó un poquito de trabajo entre el título, saber qué íbamos a hablar y demás, definirlo, pero creo que sabemos que hay una tendencia bien importante hoy en día en la inteligencia artificial y obviamente decidimos que tú como experto nos hablabas un poquito de esta parte. Llegó, está evolucionando, está cambiando el mundo, porque definitivamente lo está haciendo, nuestra forma de pensar, de toma de decisiones y demás. Y vamos a ir poco a poquito porque también vamos a hablar un poquito del tema de la gobernanza, pero ¿qué es la inteligencia artificial hoy en las empresas, maestra Gigi? Déjame ir un paso hacia atrás, porque pusiste mucho en la mesa para ir desgranulándolo un poquito. Inteligencia artificial no es nuevo, ¿no? Eso tiene muchísimos años, tiene desde finales de los 40, principios de los 50. No voy a entrar a darte toda la historia de eso porque no quiero aburrir a la audiencia. Más, ¿cuál fue el detonante que hizo que todo el mundo volteara hacia el AI y que todo el mundo lo quisiera? Como si fuera el oasis en el desierto en el que tal vez todos sentíamos que estábamos viviendo. En el verano de 2022, la compañía OpenAI lanza, ¿no?, su Generative AI, ChatGPT. Y entonces eso, por supuesto, vino a ser un boom explosivo e hizo que muchos voltearan a ver a la inteligencia artificial. ChatGPT, déjame refrasear eso. Inteligencia artificial no es ChatGPT nomás, ¿no? Eso me gustaría dejarlo claro. Es uno de los modelos, de los diferentes modelos de la inteligencia artificial. Pero eso es realmente lo que vino a cambiar la manera de verlo, la manera de sentirlo, la manera de experimentarlo, y creció un deseo por yo quiero eso y quiero ir hacia allá, ¿no? Y entonces comenzó a evolucionar en diferentes formas, maneras que vamos a hablar, pero me gustaría comenzar con un quote que dice que la era de la inteligencia artificial está construyendo una organización que puede aprovechar la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones, más rápidas y seguras que sus competidores. A eso se le llama velocidad de decisión. Y eso es exactamente
lo que está generando ella. Tenemos que partir de la base que la inteligencia artificial, para los términos de hoy, según el AI Act de la Unión Europea, es todo aquello que puede aprender, modificarse y tomar decisiones by itself. Si es automatización, no es inteligencia artificial, ¿no? Pero si evoluciona, aprende, etcétera, etcétera, entonces estamos hablando de inteligencia artificial. Habiendo dicho eso, hay dos tipos de organizaciones. Las organizaciones que compran un producto y que están como ¿cómo decirlo? Como amazed de lo que están viendo, ¿no? Pero no todo lo que brilla es oro. Y quieren eso. Y están las otras organizaciones que comprenden muy bien que AI es distinto. Y antes de moverme allí, AI es una tecnología emergente de la cual como humanidad nunca habíamos experimentado. Hemos tenido la máquina de vapor, la imprenta, pero nunca una tecnología que pensara por sí misma, decidiera por sí misma y evolucionara por sí misma. Eso es completamente diferente a lo que la humanidad había tenido antes. Entonces, las organizaciones que lo comprenden y que quieren, ¿no?, adaptarlo para moverse hacia la innovación. Basado en el quote, tal vez estoy poniendo mucho y suena muy enredado, déjenme conectar conectar los puntos para darle ese flow. La inteligencia artificial puede llevarte a esa innovación que toda empresa está buscando para seguir en la contienda de seguir existiendo como negocio. Sí. Y por eso es que digo, existen dos tipos de organizaciones. Las que compran un producto y las que comprenden bien que integrándolo de manera correcta, eso va a potencializar su negocio de manera inesperada. Y están apostando allí. Vamos a hablar del primer grupo de empresas. El primer grupo de empresas, y hay muchas estadísticas al respecto. ¿Cuándo fue el boom? En el 2022, en el verano del 2022, todo el mundo quería, y aunque no sabía de qué se trataba AI, y todavía existe varios de eso, hay muchos cambios, depende de las culturas también, ¿no? Todo el mundo quiere AI, aunque no entiende realmente qué es inteligencia artificial. Lo quieren, lo han invertido, lo han comprado, y aquí vienen las estadísticas. Hubo una burbuja, ¿no? Que de hecho estuve en un evento esta semana en donde se cuestionó, ¿es AI está en una burbuja o no? Hubo una burbuja de AI. Y ahora viene la desilusión, porque según las estadísticas, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, el 80%, el IDC, esta es una estadística de IDC, el 80% de las pruebas concepto de AI nunca terminaron en producción. Okay. No solamente eso, sino que además 70% de las empresas que invirtieron en AI dijeron varias cosas. Uno, que no habían obtenido el ROI que esperaban. Dos, que realmente no hicieron más productivos a sus empleados. Y tres, que no obtuvieron como los resultados que estaban esperando, ¿no? O sea, la gente no se hizo más productiva, no realmente avanzaron en la eficiencia. Yo les diría que lo que más preocupa es la velocidad de adopción. Aquí es en donde entra el otro tipo de empresas. Sin una velocidad equivalente de rendición de cuentas, que vamos a hablar del governance, ¿no? Las organizaciones están desplegando inteligencia artificial para reducir costos y ganar eficiencia. Y no está mal, es legítimo. Pero cuando nadie puede responder a la pregunta, ¿y quién es el dueño de la decisión?
Pues Cuando AI no responde bien, claro. ¿quién es la persona accountable de eso? Están creando solamente un punto ciego estructural. Y esos puntos ciegos en seguridad no son benignos y solo se van acumulando, ¿no? Y entonces llega al momento en que nadie puede responder, en que entonces viene el no funciona, o incluso puede dañar a las organizaciones cuando no lo gobiernas de manera correcta, ¿no? Yo diría que uno de los cambios más disruptivos ha sido esta transición de AI como una herramienta a el apoyarnos y ver AI como, como parte de una innovación para las organizaciones, ¿no? Pasamos demasiado rápido de AI recomienda a AI decide. Y no hay human oversight. Ok. ¿No? Es eso, o sea, hay muchas cosas que acabo de poner en la mesa, Sí. pero un poco para abrir la discusión de no es mi trabajo decirte todos los beneficios que te puede traer AI. Mi trabajo es decirte cuáles son todos los riesgos que tú te debes de considerar cuando quieres adoptar AI o cuando ya lo tienes en casa y no sabes qué hacer con él. Claro. Ok. Y eso es muy cierto, porque al momento de que tú vas decidiendo tener un tipo de herramienta de AI, y al momento tienes que también capacitar, o sea, se vuelve otra persona en capacitar, ¿no? Y en el buen sentido como persona. Sino tú realmente estás capacitando un sistema para que te dé lo que realmente quieres o necesitas generar o hacer, ¿no? Y la otra situación es capacitar a la persona para que pueda manejarlo y que te pueda generar los resultados que necesitas para poder resolver. Entonces, eso se hace, vaya, hoy en día es muy bueno, ¿no? En las cuestiones de poder agrupar, hacer una investigación, agrupas, le dices exactamente los parámetros, qué es lo que quieres, de qué fecha. Y yo me acuerdo que cuando yo tuve que hacer un estudio de 100 años en México de cuestiones de terremotos, bueno, pues era arrastrar los pies y no sabía dónde tenía que acudir, ¿no? Y ahora se vuelve como que, entre comillas, sencillo, pero que tienes que verificar la información, porque no es que nada más te la recopile o que te la acomode como está y ya te lo dijo y ya es por cierta y tomo la decisión y pongo la medida de seguridad bajo esa situación. No, eso también lo tienes que hacer un match con tu análisis realmente de empresa, de negocio y cómo lo vas a estar estructurando. Entonces se vuelve una parte bien padre, porque en estudio se vuelve un diseño ad hoc hacia la parte quirúrgica de la empresa, ¿no? O de la organización. Entonces, creo que esa parte que nos has estado comentando va muy alineada en las cuestiones de que sí tenemos que ir viéndolo, pero también tenemos que ir viendo que no es una cuestión y que así 100% tómalo, porque lo que estás comentando, ¿no? Necesitamos la toma de decisión y cómo lo vamos a tomar, ¿no? Ahora, que además, ves que hay muchos tutoriales que dicen, puedes programar tu ChatGPT o lo que estés ocupando como inteligencia artificial con ciertos parámetros para SEO, ¿no? Y al final no te configura, te hace un método de cómo desglosar y ver y tener la visión de negocio con la información, más no te va a resolver. Y esa es una parte bien padre, ¿no? Me gustaría hacer un comentario sobre lo que acabas de mencionar, Sergio, porque en efecto, ¿no? Varias organizaciones creen que son casi que Power AI solo porque usan cualquier generative AI. ChatGPT es uno, pero hay otros, ¿no? Copilot, Claude, no, hay diferentes. ¿Cuál usar? Tal vez esa es una de las preguntas de tu audiencia. Pues depende de qué quieres hacer, ¿no? Como cada herramienta, ¿no? Pues tiene diferentes cualidades. Si eres un developer, si eres marketing,
si eres, o sea, cuál es tu rol con el Generative AI y otras herramientas. Para lo que dices, que quería hacer este comentario, hay un estudio bien interesante que hizo Harvard Business School y que ahora en la conferencia en Europa, que hice un workshop, fue uno de los materiales que presenté. Este estudio se llama The Jagged Frontier of the Technology. Es bien interesante. Solo voy a mencionar algunas cosas, no voy a ir a deep en el report, pero si están interesados, con mucho gusto se los puedo compartir. Ellos hicieron como laboratory test con una empresa de consultores, en donde corrieron varias Generative AI y applications de AI dentro de la consultoría. Hicieron Internal Frontier y External Frontier, en donde había ciertas actividades que tenía que hacer el humano, otras actividades donde se ayudaba del AI, otras actividades donde el AI, el Generative AI resolvía, y otras en donde había ese human oversight. En conclusión te voy a decir, fue muy interesante el ejercicio, porque a veces tenemos este overconfidence en la tecnología, que creemos que porque suena nice, entonces está bien, exacto. Y ese es parte de los resultados del estudio. Aunque suene bien, no significa que lo está. Y para muestra, ahí tenemos un botón con una de las mayores, grandes firmas de consultoría. No voy a decir el nombre, no quiero quemar a nadie, pero es público, ¿no? Donde hizo un reporte para una de las agencias del gobierno de los Estados Unidos con Generative AI. 0 human oversight. Y lo entregaron así. Y cobraron miles de cientos de dólares, por supuesto, por ese reporte. La agencia estadounidense hizo, que obviamente fue a través de los detalles del reporte, lo cual no hizo esta firma de consultoría. Y entonces levantó varios flags porque los sources no eran correctos. Había muchas cosas que eran incorrectas, cosas que no hacen sentido. No. El problema no fue ese. Bueno, sí, por supuesto, sino que lo volvieron a hacer. Entonces, cuando tú repites ese patrón, que no hay sí, tú le das todo a que lo haga el Generative AI y no revisas cuál es el resultado. Y ese me parece que es una de las claves fundamentales cuando tú vas a adoptar en cualquier tamaño de empresa que tengas, sin importar a lo que te dediques, sin importar el tamaño del AI que tú vas a adoptar. Digamos que tienes una empresa pequeña, mediana, que decidió entrar a intentar y usar Generative AI y contrataron Copilot de Microsoft 365. Lo que tú dijiste es interesante. Si tú lo entrenas a las personas de cuáles son los riesgos, ¿no? De cuál sí deben de meter y no. Sensitive information, confidencial, ¿no? Eso no, porque hay un riesgo, porque toda la información que tú metes ahí ayuda a seguir entrenando el modelo. Y eso viene en las letras pequeñas de los términos y condiciones y la póliza de privacidad de cada uno. Si tú metes fotografías, lo único que estás haciendo es volverte más vulnerable. En fin, entonces, regresando al ejemplo, esta pequeña empresa, si no implementa entrenamiento, un governance, ¿no? Y ciertos parámetros de esto no está bien, vamos a informar el riesgo o vamos a escalar el riesgo, porque eso puede tal vez generar ciertas, en este caso de la empresa de consultoría, esto puede generar tal vez ciertas
inconsistencias en un reporte importante que vamos a entregar y eso puede dañar la marca, generar tal vez molestias o penalidades, ¿no? No. Es que a veces nuestra visión es tan pequeñita que no vemos el riesgo completo del mal uso de una tecnología que evoluciona a una rapidez impresionante, que es difícil seguirle el paso porque va en un sprint y tú apenas estás entrenando para correr tu primer kilómetro. Entonces, es por eso la importancia de cómo vas a gobernar eso, ¿no? La pregunta que les hacía, ¿y quién es el responsable? Claro. ¿No? ¿Y por qué no dijiste nada? ¿No? Pues sí, pero ¿dónde está el proceso de informar el riesgo? ¿Sí? Van conectando los puntos de todo lo que hablamos al principio. Entonces, puede parecer muy inocente. No, solo estamos usando Copilot. ¿Y so what? ¿Tú crees que no hay riesgos usando Copilot en tu día a día? ¿O crees que es solamente ir como a la cafetera a tomar una taza de café y ponerle play? Claro. No. Y además se vuelve una situación bien importante e interesante. Importante en la cuestión de dónde estás tomando la información, ¿no? Y luego la otra, si toda tu empresa está trabajando sobre esa misma plataforma y se está generando y se está alimentando de ello, va a llegar nada más en una sola vertiente de perfil de información. Y no quiere decir que aunque te aparezca una cuestiones de riesgo en esa plataforma, quiera decir que afuera siga estando en la misma. Y entonces eso hace una variación importante de cómo puedes ver las cuestiones de negocio en distintos puntos. Y por eso el top, ¿no? El top 10 de cuáles son las inteligencias artificiales y cómo las puedes estar administrando y guiando para estar verificando todo ese tipo de situación. Pero sí es una cuestión de entrenamiento, porque a mí me ha tocado que me digan, es que nada más salimos en esta plataforma y mira todo lo que sale, ¿no? Pero les digo, cambien. O sea, no busquen nada más en Google. Cambia, busquen otra. Y en el otro no sale. ¿Qué quiere decir? Pues que su empresa nada más utiliza Google. O sea, hay que estar también bien conscientes de ese tipo de situaciones que se vuelven parte de ese riesgo cuando no lo podamos estar viendo, ¿no? O cuando no lo pueden ver. Y eso es muy importante para las empresas que hoy en día, con tratar de hacer más eficiente, más corto el tiempo de respuesta de sus empleados a momento de estar generando en ciertas áreas, ¿no? Y por ejemplo, mercadotecnia, a momento que lo van teniendo, van desarrollando una forma, un sistema que realmente sí lo va a decidir o no van a decidir con base a ello. Y esa es la parte donde se tiene que ver y analizar, porque al final de cuentas, las ventas hoy en día y la forma, ¿no? Por decirlo nada más en uno de los ejemplos, la cuestión es de ventas que antes era nada más un B2B, ahora se vuelve completamente digital, electrónico, y que hay una persona artificial atrás atendiendo todo este tipo de situaciones. No quiere decir que es la forma correcta o amigable de que vaya a ser y que ya estemos buscando separar hombre en trabajos. No, simplemente están buscando una forma de contestar más rápido y más que tenga ese algoritmo de venta junto con todo lo que está publicando. Y eso es la parte donde se va enganchando la gente en cuestiones de ver, ¿no? Entonces sí es bien importante que como parte de la estrategia de negocio, volvemos ahí de las cabezas principales, sepan y tengan esa conciencia de cómo ir colocando a todas las personas capacitadas para ir controlando y dirigiendo todo el sistema de inteligencia, ¿no? Entonces, pues es una cuestión que sí debemos de estar preparados. Y ahora te comparto. Eso es lo que estamos viendo en las cuestiones de empresa y para cuestiones de seguridad, plantas industriales, cuestiones de cadena de suministro, que ya meten la inteligencia artificial, que ya con eso
se cree que va a ser algo quirúrgico en movimientos. No, no es cierto. Los estamos viendo que no ayuda, sí ayuda, pero no es lo correcto. Entonces, y ahora te pasó una parte bien especial. Todos los pequeñines de hoy en día, de distintas edades, utilizan una línea de comunicación con las escuelas ya electrónica y ya con base a uso de inteligencias artificiales, limitadas, con límite que Omar nos puede compartir ahí muchas de esas partes de parentales que donde ponen seguro, pero ya lo están utilizando y ya se está guiando, ¿no? Y ahora pues se está guiando para un tipo de negocio y un tipo de cultura, ¿no? Distinta, que esto también nos hace falta. Déjame regresar hacia lo que estabas diciendo, porque el inicio de la conversación comenzó con un ejemplo muy simple de usar Generative AI. Pero a tu punto, sí, estamos hablando de sistemas que están, por ejemplo, clasificando solicitudes de crédito, detectando anomalías en el tráfico de la red, decidiendo, ¿no? qué facturas se procesan primero, filtrando candidatos, ¿no? Para fulfill ciertas posiciones, no solamente, sino también incluso para poner, pensemos en motores de precios dinámicos, en riesgos, en poder calificar los riesgos en las cadenas de suministro, en las verificaciones de cumplimiento automatizadas, anon, ¿no? Hablamos de Generative AI, pero está Agentic AI, están los Agents AI también, que es ahí en donde entra mucho lo que hablaba al inicio. Piensa por sí mismo, actúa por sí mismo y toma decisiones por sí mismo porque va aprendiendo, ¿no? Según de los diferentes sistemas de los que se va alimentando todos estos o Agentics o Agents AI. Y es que es allí exactamente en donde la gran mayoría de las organizaciones realmente no están preparadas. Y lo digo con toda honestidad y de manera abierta y transparente. No porque la tecnología sea incomprensible. Es que no es un tema de TI. No, aquí, la pregunta no es si, entonces debo hacer shutdown de mi AI. No, es AI la innovación que necesito o no. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo vas a gobernar tus sistemas, hacerlo programático para que el negocio tome las decisiones, ¿no? Lo dije, no abrí con ese quote. Sí. Mejores decisiones de manera más rápida y safe. ¿Cómo vas a tomar buenas decisiones en esta velocidad de decisión que te está llevando este mundo complejo? Porque estamos hablando de una velocidad de decisión. Aquí voy a abrir otro tópico. No quiero dejar a un lado lo que pusiste en la mesa, Sergio, pero lo que hablaste me lleva hacia lo que acabo de mencionar. ¿Cuál es esta velocidad en este mundo complejo en el que vivimos? Mira todas las guerras alrededor, ¿no? La economía compleja, la evolución de la tecnología que va a una velocidad, va en un sprint y no lo podemos alcanzar. Más todo el geopolitical situation que estamos viviendo es mucho. No te alcanza, la vida no te da. Y las corporaciones quieren ir a esa misma velocidad, ¿no? En esta complejidad actual en la que vivimos. Y no alcanzan. Seguramente varios de tu audiencia se sienten exhaustos por esa velocidad a la que tienen que ir, y seguramente ustedes también se identifican, ¿no? Que todo tiene que ser súper rápido. Y no está mal, pero wait, necesitas, ¿cómo lo vamos a gobernar? ¿Cómo le vamos a brindar al negocio, ¿no? La información que requiere para que siga en esa decisión veloz que necesita y continuar en ese path de innovación en el que todo negocio quiere estar. Porque si no lo haces tú, tu competidor a lo mejor sí.
Por eso, mi primer quote, la era de AI está construyendo esa organización que va a tomar ventaja del AI para tomar mejores decisiones, más rápidas y a salvo. Decisiones, safe decisions, ¿no? Que sus competidores. Entonces tú te vas a mantener en ese path de la innovación. No es un tema de tecnología. La tecnología existe. Sabemos que AI no va a ser opción. ¿Queremos innovar? Tenemos que subirnos a la ola, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? Esa es realmente la pregunta. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque en esta velocidad, ¿no? ¿Cómo te vas a permitir darte un respiro, absorberlo, implementarlo y seguir? Ir a tomar esa agua que decías, Omar, ¿no? ¿Cómo te vas a hidratar primero para, ¿no? Continuar los siguientes kilómetros? Claro. Oye, y me lleva un poquito al tema de la gobernanza, ¿no? Primero quisiera que nos dieras un poquito de contexto para entender bien el término, porque cuando escuchamos el término, aparte de que se escucha rimbombante y muy especializado, lo confundimos. Ayer tuve un debate por aquí en casa entre que la gobernanza iba por un lado y demás, entonces me gustaría que les dieras un poquito de contexto primero, qué es la gobernanza y cómo aplica entonces sí a este uso responsable de la IA. Me encanta que me hayas llevado allí porque a veces yo me voy y gracias por hacerme que bajara el speed y vaya a hidratarme un poquito Sí. para... Es verdad que existen muchos términos de gobernanza, ¿no? Muchos. Vamos a hablar de AI, no me voy a meter en otros. Bueno, primero la primera cosa que quiero aclarar es governance no es un comité. Esa es una trampa, esa es un fallacy, ¿no? De lo que es governance. En AI, sí, hay muchos tipos de gobernanza. Tienes gobernanza de datos, tienes la gobernanza de los modelos, tienes la gobernanza de los agentes, de los agents AI, tienes la gobernanza algorítmica. No. ¿Cuál es la gobernanza que hoy estamos hablando? Y es el oversight, ¿no? ¿Cómo vas, verdad, desde arriba a supervisar para obtener la información que el negocio necesita y entonces tener ese decision velocity del cual hablé inicialmente? Esta gobernanza es crear un programa que le permita a tu gobierno, al negocio, tener la información que necesitan en tiempo para poder tomar decisiones. ¿Cómo vas a crear este programa? Y es que esa es la parte fundamental de governance. El governance body es cuáles son los roles, las responsabilidades, quién va a ser el accountable, no. Y eso tiene que venir desde el más alto nivel. Porque déjame decirte algo, y ahí para ejemplificarlo hay un montón de ejemplos. Cuando algo ocurre no de la manera esperada y hay una situación trágica en cualquier empresa, sin importar otra vez a qué te dedicas y el tamaño de tu empresa, siempre alguien va a tener que pagar los platos rotos. Y normalmente es pues el dueño del circo. Sí. Entonces, ¿cómo puedes no ser parte del que va a gobernar las decisiones en tu empresa? No sé, es que no hace sentido, ¿no? Sí. Tienes que formar, eres parte del gobierno de la empresa y necesitas tener esa información para que tú también puedas ser parte de esos tomadores de decisiones. Porque hay ese liability, va a recaer sí o sí, llámalo como quieras, C-suite, board of directors, CEO, owner, ponle la etiqueta que tú quieras. Ejemplo de esto.
y lo hablé con ustedes en un caso que les expuse sobre el asesinato del CEO de una empresa de healthcare en los Estados Unidos, que fue además noticia mundial y una desgracia, ¿no? Y dices, bueno, asesinan al CEO y ¿quién es accountable? ¿Y quién va a ser accountable? Pues el Board of Directors, ¿no? Ante esta situación en particular, quien está ahora en juicio es el Chief Security Officer, ¿no? Por varios indicios que resultaron de la investigación. Pues siempre va a haber alguien accountable, siempre. Y va a recaer en ese Board of Directors, CEO, etc. Habiendo dicho eso, y retomando tu pregunta, ¿hacia dónde vamos con el governance? Bueno, pues un governance body, ¿no? Que va a definir quién toma el rol de qué, quién va a ser responsable de cierto proceso. Este governance body tiene que ser parte de este programa. Ellos tienen que hacer este programa con la ayuda de quién, del risk practitioner o de security practitioner, o de los dos. Con la ayuda pero son el governance body quien va a crear las políticas, ¿no? Que ellos van, por supuesto, a encontrarle ese why, que es la importancia, otra vez, de irte hacia este decision velocity para hacerlo ágil. No se trata de ponerle un freno a la innovación o a la toma de decisiones. Es todo lo contrario. Cuando tú haces un programa ágil, con un governance ágil, con un proceso de informar el riesgo, con un proceso de escalar el riesgo, con un proceso, sí, lo haces programático, entonces comienzas a crear una cultura organizacional en donde comienza todo a tener sentido, en donde entre más granular vayas en tus procesos, en donde pueda el dueño del activo definir cuál es el tolerance del riesgo, ¿no? Según el apetito de riesgo del negocio, ¿no? Por eso es que tiene que ir hacia el más alto nivel y tiene que permear. Por eso es que no es un comité, governance no es un comité, es una manera ágil que le brindas a la organización de que tome decisiones informadas, basados en un proceso de gestión de riesgos. Así lo definiría. Perfecto, muchas gracias, maestra Gigi. Oye, entonces, cerrando un poco, inteligencia artificial debe ser una herramienta que nos permita tomar decisiones, pero siempre tener esta capacidad de diferenciar, ¿no? Como bien decía Sergio, lo dices tú, qué es lo que está bien y lo que me está diciendo la inteligencia artificial, porque en determinado momento la toma de decisiones como esto, entre mandar un reporte así como me lo genera, va a depender al final de un ser humano, y el que le van a reclamar va a ser, como dices tú, viene el tema del prestigio de la empresa, etcétera. Entonces, poner todas las canicas y depender al 100% de la inteligencia artificial tiene que ser un tema de governance, o sea, hasta dónde la política que esté alineado a las cuestiones éticas, incluso de la misma empresa o de la organización. Yo justamente estoy empezando a implementar y adoptar cierta tecnología y creo que me haces hacer una buena reflexión, porque creo que tengo que irme despacio, porque estaba yéndome, por decirlo popularmente, como gorda en tobogán. Utilicen el ChatGPT y pregunten al ChatGPT, pero me puede llevar a una mala toma de decisiones si dependemos al 100%. Y mal alimentado además, pues es una responsabilidad que sí debemos considerar. Sí, y yo te diría, cambia que AI es una herramienta, porque ya no es más una herramienta cuando tú lo comienzas a embedded en tus operaciones. Es un propulsor de innovación de tu empresa. Eso es lo que es. Una herramienta es una cafetera que te da café para que todos los empleados puedan tomar su café cada mañana o cada que quieren durante el día. Esa es una nice tool para tus empleados. AI se transformó, más bien, AI nos ha transformado en la manera en que hacemos negocios, en la manera en que operamos y en la manera, ¿no?, en que
operacionalmente se transforma y se embona en las organizaciones. Las organizaciones están yendo hacia AI como un propulsor en la innovación. Entonces, ese es un cambio de mindset que necesitamos ver. AI no solamente es ir a ChatGPT, como tú lo dijiste, ¿no? Ay, pregúntale a ver qué, ¿no? Porque es una responsabilidad. Sí, cuando tú cambias eso y lo ves que aún el uso muy light, no, es que yo nada más lo uso para que me cambie, no le quite los sentimientos a mi correo electrónico. Ah, pero ¿qué información le estás poniendo? ¿Qué tanto le estás poniendo de información sensible al Generative AI? Porque si estás ya poniendo agentes agentic, esa es otra historia. Más no significa que porque sea, y por eso puse el ejemplo del copilot, más no significa que porque sea solo el copilot no tenga riesgos embebidos. Acabas de tener tu momento ajá en la conversación solo del uso del Generative AI, ¿no? Por eso la importancia de hacerlo programmatic. Y es que si no hay training, no hay documentación, cómo usarlo, cómo no usarlo, ¿no? Y una constante entrenamiento de estos son los riesgos, puedes usarlo para aquí. Cuando ocurra algo, ¿quién es el accountable? Entonces, ¿quién tomó la decisión? ¿No? Y fíjate, maestra Gigi, perdón que te interrumpa, fíjate que es muy distinto a utilizar un sistema diseñado para tu empresa para que tú le digas a todo tu personal, todo lo que tengan dudas, consulten sobre esta plataforma, pero está diseñada para tu negocio. O sea, no le das parámetro de que pueda adquirir otra situación externa, sino más bien lo preparaste con toda la información interna, con todas tus certificaciones, con todos tus procesos, con todas las uniones, y le dices perfectamente si tienes dudas, va contestando. Es como un bot, ¿no? Y al momento ya va contestando, pero interno. Y esa es la parte donde sí puedes abrirlo con todo tu personal, pero solamente consultando eso a momento de tener un desarrollo integral e inteligente, pero con una buena toma de decisión. Pero inclusive interno a Sergio, mira, es verdad que la cadena se rompe por el eslabón más débil. Y siempre, ¿no? Dicen que es el humano. Pero es el humano quien está gestionando los agents, las salidas o los resultados de lo que está generando cualquiera de las aplicaciones que tú uses de AI. ¿Quién no te dice que un insider threat no puede usar esa información en tu contra? Y dices, no, pero es interno. Pero ¿cuáles son los controles? ¿Cuáles son esos controles, procesos que tú tienes en ese programa, ¿no? Que se llama governance? Para levantar estos flags en tiempo, reportarlos y entonces tomar decisiones en tiempo. Imagínate qué pasaría en un sistema que está clasificando riesgos en una cadena de suministro. ¿Cuál es parte? ¿Dónde está ese programa? ¿Qué tan granular va? ¿Cuál es el riesgo, el threshold de riesgo que va a detonar, ¿no? Que se informe el riesgo o que se escale el riesgo, ¿no? ¿Cuál es tu parte de tu margen de maniobra entre informar y escalar? Y es que si no lo haces parte de un programa, déjame traerles rápidamente uno de los ejercicios que hice en el workshop que entregué en Europa hace algunas semanas. Imagínate que eres una empresa cualquiera, el tamaño que le quieras poner, que estás adoptando Copilot. Y de pronto alguien, el tesorero, recibe una llamada donde está el de finanzas y que están haciendo una transacción. Y no tienes cómo localizar al CEO o a otra persona para preguntar. Y te pide, ¿no?, que hagas ciertas transferencias. Y se ve tan real porque no tienes entrenamiento como para siquiera preguntarte, ¿y si será o no?
Y entonces haces transacciones, que eso ya pasó, ¿eh? Y pasa todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es tu entrenamiento hacia tus empleados, hacia tu gente interna, para que los orientes de que hay ciertos riesgos, de que esto puede pasar? Pero además, no solo eso, cuando eso te pasa, ¿cuál es tu proceso? ¿A quién llamas para verificar? ¿Cómo verificas que algo así es real? ¿Cuál es tu proceso implementado? Llamas nada más a... Si es que ves algo como que no te hace match, o sea, lo vas a dejar a que la persona identifique y diga, no, como que no me hace sentido, o lo vas a poner mejor como un proceso correcto de verificación, etcétera, para que entonces vaya a través de eso y se vea que es real. Porque tenemos esa tendencia a, sí, hacer manuales bien grandotes que nadie entiende y que están muy acomodaditos en algún lugar. Así Pero lo a la tiene el hora- stand de Omar, ¿eh? Así, igual está pero atrás Pero a la hora del momento, ¿no? ¿Cuál es tu proceso? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Cómo vas a, ante una investigación, cuál es tu evidencia? Y que eso ya ha pasado en grandes empresas, ¿no? Boeing tiene ahí un caso que ya se los cuento en otro podcast porque... pero es eso, o sea, ¿dónde vas a hacer tu evidencia ante una investigación? Si un ente regulador llega y te dice, hey, fuiste hackeado y llega un ente regulador a hacer una investigación, ¿qué vas a presentar? No, pues no tenía un proceso, no tenía un programa, no tenía... Y puedes tener a lo mejor ciertos procesos y ciertas cosas, pero si no están ligadas a un programa, se vuelven artifacts. ¿Quién gobierna aquí? ¿Quién es el accountable? ¿Dónde está la claridad de los roles y las responsabilidades en una estructura, procesos, no? Y AI te lleva a esto, precisamente porque suena tan nice, ¿no? Que puede estar completamente equivocado, y tú te vas hacia allá y entonces se convierte en un liability para tu empresa. Perfecto, maestro Gigi, pues este tema nos da para muchísimo, ¿no? Siempre es un deleite y muy interesante escucharte porque nos dejas a muchas reflexiones, ¿no? A mí ya me hiciste pensar en algunas cosas. Voy a llegar corriendo a la oficina a hacer hacer algunos ajustes. Entonces, pero siempre te lo agradecemos. Sabemos que da para más el tema, como te digo. Valdría la pena, tenemos por ahí una idea, queremos invitarte. Y ya lo estaremos platicando tras de cámaras para hacer ahí algunas aportaciones adicionales que nos ayudarías muchísimo. Quisiéramos ir cerrando, maestra Gigi, con dos situaciones. La primera es, ¿qué mensaje le dejarías a estos jóvenes que hablábamos al principio, a estas nuevas generaciones, para que hagan un uso responsable de la inteligencia artificial y que como líder te sigan aprendiendo de lo que estás haciendo? Pues a las nuevas generaciones les diría, sean curiosos siempre en el uso de la inteligencia artificial, sé responsable, no toma tus precauciones, no tengas tanta confianza, extra confianza en la tecnología. Piensa que eso se te puede regresar en contra, ¿no? Entonces, sé más responsable con el úsala, ¿no? Es importante meterte, conocerla y eso viene natural en las nuevas generaciones. La verdad, el tema de la tecnología y del AI son mucho más expertos que cualquiera con 10,000 certificaciones, ¿no? Pero eso lo úsala con mucha responsabilidad y mantente curioso. Eso sigue aprendiendo, siempre pregunta, falla, eso te va a dar mucho aprendizaje que ningún curso, ninguna universidad te va a brindar si no fallas. Perfecto, muchas gracias, maestra Gigi. Tenemos una tradición en Seguritalks. Al cierre de cada episodio hacemos un juego de ping pong. Nosotros le decimos una palabra, es el ping, el pong, el remate que tú nos das es la respuesta. Entonces, si nos permites, jugaremos contigo ping pong, seguridad, ¿vale? Entonces, el día de hoy es ping pong con la maestra Gigi Agassini.
Y la primera pregunta, Serge. Es ping, inteligencia. Ah, no, ya me ando equivocando. Va de nuevo, a ver. Ping. Y luego. Con la ¿Qué maestra. pasó? No, ya se nos perdió, Sí. Serge. A ver, va de nuevo. Maestra Gigi. Va de nuevo. Ping pong con. Tú los contestas, maestra. La maestra Gigi, ¿va? Entonces va de nuevo. Ping pong con. La maestra maestra. Gigi Agassini. Perfecto. Y la pregunta, IA en una palabra. Responsabilidad. Ok. Innovación o riesgo, maestra Gigi. Ambos. Vamos. Serge. Automatizar o supervisar. Supervisar. Ok. Tecnología o responsabilidad. Responsabilidad. Ok. Y cuando la IA decide, ¿quién responde? Un humano. ¿Viste cómo hicimos nuestra tarea? Y te pusimos mucha atención. ¿Quién responde al final de esta de la IA? ¿No? Un humano. Para buenas o para malas, sí. Es siempre así. Tiene que, sin importar, y esto quisiera cerrar con este mensaje para toda tu audiencia. Sin importar qué tipo de aplicación uses con inteligencia artificial, Generative AI, Agentic AI, Agents AI, o todos, o all of above, es importante que pongas gobernanza y siempre human oversight. Siempre supervisa con un humano. Es importante para revisar los resultados. Y no porque suene super nice significa que es correcto. Claro, sí. Muchas gracias, maestra Gigi. Pues bueno, queremos agradecerte nuevamente a nombre de Seguritalks. Sigamos hablando de seguridad. Por habernos acompañado, dedicarnos el tiempo, por prepararte siempre. Siempre que te invitamos a algo, llegas súper preparada, llegas con estadísticas, con números, con casos prácticos. Y eso nos encanta, maestra Gigi. Y a la audiencia, obviamente, le encanta escuchar estos datos. Entonces, da para un segundo episodio. Ya estás cordialmente invitada, porque hay muchas cosas todavía que abordar. Pero agradecerte el tiempo, como siempre, la disponibilidad. Sé que estás en un uso horario diferente al nuestro. Pero esperemos tenerte pronto en México para que podamos vernos frente a frente y tener esta conversación más amena y face to face. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por traer siempre a la mesa tópicos tan relevantes como este, no porque está de moda, sino porque es un tema de responsabilidad, como bien lo conversamos. Así es que los felicito, les aplaudo y espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes y para su audiencia. Y nuevamente, muchas gracias por la invitación y bueno, espero la invitación para la segunda. Aquí será. Serge. Y por supuesto que sí, porque fíjense como claro que sí va a haber una segunda, porque ahora con todo esto, imagínate cómo van a estarlo utilizando para las cuestiones del mundial, ¿no? Y las cuestiones de todos esos tipos de riesgos. Entonces, y además, te la voy a poner todavía dejando ya un punto en la mesa, utilizando las redes públicas alrededor del estadio que están en cuestiones de red, en cuestiones de ciber. O sea, esa es una captación que hay que tener muchísimo cuidado y tomarlo en cuenta, verificar y demás. Y espero que hagamos una gran mesa como la de hoy y que la verdad, muchísimas gracias. Muy a gusto estar siempre platicando. Se nos va súper rápido el tiempo, pero bueno, y para todos nuestros seguidores, por favor, ya saben, coloquen clic en la campanita, síganos, tenemos las distintas redes, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, y bueno, gracias a ustedes nos recibieron también en Spotify, lo cual lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, y gracias, maestra Agassini. Y gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima, gracias. Bye bye. Gracias por acompañarnos en este episodio de Seguritalks. La seguridad es tarea de todos, pero la estrategia comienza contigo. Síguenos en nuestras redes sociales como OrPro Seguritalks. Suscríbete en YouTube y Spotify para no perderte ningún análisis. Recuerda, prevenir escuchamos en la próxima emisión.